Vamos a conversar ahora de inmediato en Ampliación de Noticias con el doctor Joseph Campos. El día de ayer hemos conocido que finalmente el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda contra la Comisión Especial encargada de nombrar a la Junta Nacional de Justicia y ha dispuesto que jure y que se incorpore a la Junta en un plazo máximo de 5 días el doctor Marco Tulio Falconi. Su abogado es el doctor Joseph Campos y él está con nosotros esta mañana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Ávila. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, doctor Campos. ¿Podría darnos un poco de contexto para entender exactamente cuál fue, digamos, en este caso, el fallo o el error en el que habría incurrido la comisión en su momento? Bueno, la Comisión Especial hizo la convocatoria, una convocatoria que fue supervisada desde el inicio por Servir y dio todas las validaciones para efectos de las condiciones en que se desarrollaba este concurso. En este concurso hubo etapas de evaluación curricular, etcétera, y también había previsto un momento en el cual iba a darse una bonificación por haber sido licenciado de Fuerzas Armadas. Pero en cualquier caso, siempre hubo una subcalificación, pero por encima de ello, a pesar de todo eso, Marco aprobó, obtuvo el 5º puesto en el cuadro de méritos, fue nombrado, tuvo credencial, y en el momento, el día de la juramentación, y eso lo digo de primera fuente porque fui invitado junto con el doctor Borea a la ceremonia, donde Marco lleva a su madre, lleva a su familia, y en ese momento sale una anfitriona y le dice: ¿sabe qué, señor Marco Falconi? Usted no va a juramentar. Esa hasta penosa situación fue lo que ocurrió, y todo había comenzado con una situación donde sale un periodicazo, un Marco Falconi incómodo seguramente para ciertas posiciones de ideas, y sale un periodicazo sobre supuestas conversaciones que habían ocurrido hace 5 años, donde las explicó notablemente y respecto a las cuales Marco hasta el día de hoy nunca ha tenido una investigación sobre el tema porque eran invitaciones académicas, y sin embargo, con César Inostroza, y con eso fue el argumento suficiente para un concurso concluido. ¿Quién dispuso eso en ese momento? En ese momento, la Comisión Especial se habrá reunido, no dijo nada sobre lo que ya había ocurrido. En la base del concurso decían que era un concurso preclusivo, es decir, cada etapa tenía su momento y sus condiciones. Él obtuvo el 5º puesto, logró la credencial, solo ocurría juramento para hacer ejercicio de la función porque él ya era miembro de la Junta, y sin embargo, de manera inexplicable, la comisión revisa y le quita una puntuación y sobre la base lo pone como suplente. Entonces le priva al mandato que él había obtenido conforme al concurso. Pero usted dice de manera inexplicable, pero quienes tomaron esa decisión, el doctor Blum, el señor Gutiérrez, Contralor General de la República, etcétera, encontraban que había una explicación que tenía que ver justamente con un tema vinculado a su pasado en la Fuerza Armada y los derechos que derivaban de ahí. Explíquenos cuál es la razón que se indujo, porque tampoco es que inventaron de la nada, ¿no? Algo sucedió, probablemente mal interpretado, como el TC dice ahora. Explíquenos sobre la base de qué consideraciones esas autoridades de la época decidieron que el señor Falconi había que retirarlo de la lista de los 7 miembros. Era un momento de los periodicazos, Fernando. Realmente es inexplicable. Por esa razón el tribunal ha dado la razón. Es más, el juez en primera instancia lo único que no ordenó fue la reposición, pero después hemos tenido constancia respecto al sentido de la decisión. Me explico. Sale un periodicazo de ciertos medios de comunicación que en ese momento estaban empoderados en la reconstitución del CNN, etcétera, etcétera, que creo que lo podemos identificar fácilmente, y estas personas sacaron un periodicazo de un registro de llamada de Marco Falconi que hace 5 años había tenido por breves minutos, ¿no?, con entre otras personas, con el señor Inostroza, lo mismo que le dijeron a María Zavala. Y sin embargo, al único que no juramentaron fue a él. Por esas llamadas nunca fue investigado hasta el día de hoy, porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de explicación. Sin embargo, fue suficiente para que le quitaran esa puntuación que le correspondía por ser miembro de las Fuerzas Armadas. Él hasta ahora tiene una credencial. Y por esa razón nosotros hemos estado litigando largamente en un poder judicial que ciertamente a veces es dubitativo cuando litigas contra la Junta, porque la Junta también se apersonó a este proceso. Y sin embargo se obtuvo la justicia porque, nuevamente, insisto, el resultado en la condición de miembro de la Junta titular
la tenía en el primer momento. De acuerdo. Todos estamos satisfechos, ¿eh? Pero ¿Cuándo parcialmente. entró el tema al Tribunal Constitucional? Porque usted reconocerá que llama la atención que esta decisión se anuncie justo el día de ayer, que es el día clave en las relaciones entre el Congreso y la Junta. ¿Y por qué es que se ha puesto esta fecha? Hágase de juramentar en un plazo máximo de 5 días. ¿De dónde viene esa segunda disposición sobre el plazo y cuándo es que había entrado el tema al Tribunal Constitucional? Hace 1 año y medio, en medio de los cambios, esta es una demanda del 2020, ¿ya? Esta es una demanda del 2020 y hace 1 año y medio entró, y el año pasado, en septiembre o octubre, yo informé oralmente en Arequipa de esta causa. Marco Falconi es decano actualmente de la Facultad de Derecho de la universidad más importante del sur, que es la Universidad Católica Santa María. Acá ha sufrido una desacreditación producto de este tema, que yo creo que es importante rescatar que el tribunal lo haya repuesto. Sin embargo, creo que ha hecho mal el tribunal cuando solamente lo ha repuesto por lo que queda del mandato. Lo que correspondía era, la pregunta de los derechos fundamentales es, ¿cuál es el daño que ha sufrido Marco Falconi como consecuencia de este inexplicable comportamiento de la Comisión Especial? Pues bueno, ese es haberlo privado del mandato que obtuvo regularmente. Claro, ahora la situación, doctor. Se reparaba dándole el mandato, los 5 años, sin embargo ha decidido, pero igual, estamos satisfechos porque hay una reivindicación, por cierto. Sí, pero justamente quería preguntarle por el futuro de su patrocinado, porque lo que dice Fernando, llama la atención. El día de ayer la Comisión Permanente aprobó ya la destitución de los 7 miembros de la Junta y la inhabilitación por 10 años. Incluso se ha puesto fecha para que esto sea finalmente sometido a votación en el Pleno del Congreso de la República. Esto va a ser la próxima semana. ¿En qué situación quedaría el doctor Falconi entonces? Es decir, si se procede a destituir a los integrantes de la Junta, ¿el doctor Falconi estaría comprendido en esta sanción? Y si no estaría comprendido, solamente le tocaría el mandato por lo que queda del tiempo determinado para los integrantes del actual colegiado, es decir, unos meses. Muy inteligente la pregunta, Mávila, porque me permite precisar 2 cosas. Él ingresa, él hace un enroque con Guillermo Tomberry. Tomberry no había ganado el concurso para estar en el puesto que está hasta ahora, porque hoy día va a juramentar, o estos días va a juramentar. En 5 días, ¿no? Tiene 5 días como plazo. Pero puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser hasta los 5 días. Juramenta y él reemplaza a Tomberry. Es más, a Tomberry le están ahorrando probablemente una situación, porque quienes participaron de la decisión que provoca la situación en el Congreso no es Marco Falconi, son los que están en este momento, de tal manera que en esa situación Marco Falconi no le va a afectar de ninguna manera. Ahora, los tiempos lo define la carga procesal, la discusión, que yo estimo que la gran discusión ha sido precisamente qué corresponde, porque cuando he leído el párrafo que corresponde al por qué están poniéndolo solo por lo que resta el mandato, creo que se equivoca el tribunal, a pesar de la gratitud que le tengo por haber reivindicado. ¿Por qué se equivoca? Porque creo que lo que se entiende acá es lo siguiente. Ellos dicen que si lo hubieran repuesto por los 5 años, era como darle un nuevo nombramiento. No es así. A él lo privaron. En el caso magistrado Tribunal Constitucional contra el Perú, cuando lo sacaron a Delia Reboredo, Rey Terry, etcétera, regresa y lo pusieron por lo que le quedaba del mandato, porque lo que hizo el Estado respecto a estos magistrados estuvo mal. Como estuvo mal lo que le han hecho la Comisión Especial a Marco Falconi. Entonces, bueno, ese habrá sido el gran debate, pero esto está visto desde el año pasado. Y no es raro que esto se demore en los tiempos. Señor Campos, usted ha tenido la amabilidad de recordarnos que lo que gravitó para que se le saque de la Junta en la que había sido elegido es una conversación con el juez Inostroza, prófugo de la justicia. ¿Fue solamente una o hubo varias llamadas que mantuvo Falconi con el juez? 3. Okay. De 5 años atrás, de acuerdo. Fernando. Muy bien, quería saber si solamente fue una. Usted nos confirma que fueron varias. Muchas gracias, no, doctor. Varias no, fueron 3. 3 es varias, pues. 3 quiere decir varias, sí. Pero es que yo no quisiera que se quede la atmósfera que yo creo que no corresponde, porque creo que el día es un dato importante, ¿no? Comprendo que no quiera usted que subraye eso, pero es un dato importante. No. Sí. Es que en todo caso subrayemos lo siguiente: no tiene ninguna investigación
por esa llamada. Ninguna. De acuerdo. Es un hombre honorable, al punto que, insisto, ejerce autoridad académica en una universidad importante en el país. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Joseph Campos, por sus explicaciones. Y bueno, ha ganado usted esta causa que ha tomado varios años para restablecer al señor Marco Tulio Falconi en la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias y muy buenos días, doctor Joseph Campos.